Bien amigos, un abrazo para cada uno de ustedes. Mi deseo es que Dios le conceda vida, salud y sobre todo la vida eterna. En este momento voy a compartir un tema contigo con el título Adventistas Babilonio. Sé que por el título muchos quizás se van a confundir, la intención no es confundir, otros quizás se van a molestar, pero vamos a encontrar en este estudio que usted, aunque pertenezca a la iglesia adventista, usted puede ser un babilonio. Independientemente de la fe que usted profese, si usted cumple con las características que vamos a mencionar, usted entonces puede ser un babilonio, tomando en cuenta también que adventista es todo aquel que espera el segundo advenimiento de Cristo Jesús. Así que le voy a invitar que nos acompañen a una breve oración para que sea Dios quien nos dirija. Oremos. Amante y buen Dios, gracias te damos por esta oportunidad, pidiendo que tú bendiga a cada amigo oyente, a cada amigo que va a ver el video, a cada hermano. Muchos de ellos te están pidiendo por salud, sé con ellos, Señor, y concédele la salud física y espiritual. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Bien, entonces vamos a ver quién es un babilonio según la Biblia. Porque yo puedo estar, como le dije en el inicio, creyendo que estoy adorando en el verdadero pueblo de Dios, sin embargo, puedo también ser un miembro de Babilonia. Para ello vamos a ver en primer lugar eh, quién es Babilonia en la Biblia. Y ya esto es un tema que se ha tocado bastante, muchísimos predicadores lo han tocado bastante con el libro de Apocalipsis, pero yo te voy a mencionar en este video las características que identifican un babilonio. Primero vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 y versículo 5. Dice allí la palabra de Dios: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro. Ojo, el cáliz, más adelante vamos a venir a estos. Dice, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Notamos aquí que en Apocalipsis 17:4, Babilonia está representada por una mujer que está vestida de púrpura, tiene un cáliz en la mano. Estos detalles son importantes a la hora de dar una interpretación. Vamos a ver qué tiene el cáliz dentro, que es una copa, pero dice que esta mujer, dice la palabra de Dios, que esta mujer, dice, tenía un nombre escrito en su frente: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que si esta mujer es madre, es porque tiene hijas. Y esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer otro versículo para complementar la idea. Haciendo un retroceso en el versículo 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Estos dos detalles son interesantes para una buena interpretación. En primer lugar, esta mujer de Apocalipsis 17, esta mujer es una mujer ramera, y aparte de ella, dice también que está sentada sobre muchas aguas. Vamos a ver más adelante qué simboliza eso. El versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dos detalles interesantes aquí con esta mujer. Número 1, los reyes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y también dice la palabra allí que los reyes de la tierra han fornicado, y los moradores de la tierra están embriagados con el vino de su fornicación. Número 1, los reyes de la tierra han fornicado con esta mujer, y las naciones se han embriagado con el vino de su fornicación. Es digno de notar que el vino, en asunto profético, simboliza doctrinas. En este caso, este vino que la ramera le está dando a los reyes de la tierra y a las naciones, dice que este vino ha embriagado a las naciones y a los reyes de la tierra. Y los reyes, al embriagarse, han fornicado. Claro, esto es una fornicación espiritual. Nosotros vimos
vemos en la Biblia que nunca fue el ideal de Dios que lo religioso estuviera mezclado con lo político. Por eso cuando le llevaron la moneda a Jesús, que le dijeron, es digno dar tributo a César, Jesús dijo, préstenme la moneda. Y entonces cuando le dijo, ¿de quién es la cara de la moneda? Y le dijeron, de César. Y él le dijo, pues denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Las profecías apuntan que antes de la apostasía mundial, la iglesia, en términos general, ha de mezclarse con lo político. Pero habrán pueblos remanentes que no hará eso. Así que esta mujer de Apocalipsis tiene estas características. Leemos allí en Nahum capítulo 3, versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizo, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Notamos que esta mujer que aparece en Apocalipsis 17, también el profeta Nahum la profetizó como que se iba a mezclar esta mujer, ¿verdad?, con los reyes de la tierra. Iba a fornicar con ellos, iba a crear alianza. Y no solamente con el vino de las falsas doctrinas que vamos a analizar más adelante, sino también que dice que esta mujer también con sus hechizos. Vamos a ver que esta mujer que aparece en Apocalipsis, capítulo 17 y en Nahum 3, esta mujer promueve doctrinas de demonios también, espiritismo, en toda su índole. Entonces, vamos viendo ya aquí cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Notemos entonces que Juan, el apóstol que escribe Apocalipsis, predijo con exactitud la caída de esta mujer, de esta iglesia. Dice allí en Apocalipsis 18, versículo 1 hasta el 3, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Quiero hacerle notar, amigos, hermanos, que este ángel que aparece en Apocalipsis 18.1 no es un ángel literal. Es un pueblo remanente que se va a levantar en el tiempo del fin, proclamando la verdad presente, denunciando los pecados de las rameras de Babilonia, esa Babilonia que aparece ahí en Apocalipsis 18. Dice el versículo número 2, y este ángel clamó con potente voz, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos a notar más adelante por qué en reiteradas ocasiones la Biblia dice que Babilonia está muy relacionada con las doctrinas de demonios. Notemos ahora el versículo número 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y vuelve y repite, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Notamos aquí que hay una repetición de los detalles que vimos en los versos anteriores de Apocalipsis 17, 1 al 3, donde aquí el versículo 3 de Apocalipsis 18 vuelve y repite que las naciones han bebido del vino del furor de la fornicación de esta mujer que aparece en Apocalipsis 17. Ahora entonces tenemos que ver cuál es el vino, porque el vino se repite en reiteradas ocasiones. Tenemos que saber cuál es el vino para saber si yo pertenezco a esa Babilonia espiritual, si usted pertenece a esa Babilonia espiritual. Vamos a ver entonces cuál es ese vino. Babilonia tiene doctrinas de demonio. Miren cómo el apóstol Pablo, en la primera carta que le escribió a Timoteo, allí lo profetizó. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que hay doctrinas de demonios. Ahora, es importante notar que este texto no se aplica literalmente a Babilonia espiritual, sino se aplica a las hijas de Babilonia, porque aquí dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que si van a apostatar es porque en alguna ocasión estuvieron en la verdad,
porque para una persona apostatar, primero tiene que estar en la verdad. Entonces, lo triste del caso es que dice que van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a ver entonces más adelante cuáles son esas doctrinas, porque usted y yo tenemos que estar conscientes de saber cuáles son esas doctrinas, porque la Biblia le llama doctrinas de demonios. Hay dos tipos de doctrinas. Hay doctrinas de Dios y hay doctrinas de demonios. Entonces vamos a ver cuáles son las doctrinas de demonios. Vamos a ver la característica de un babilonio, tomando en cuenta que el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 18 tiene que ver con los vinos de Babilonia, los cuales deben ser desenmascarados. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Así que esto es importante. Miremos entonces dentro de las características de un babilonio la lista de la doctrina falsa. Dentro de esa lista, déjame decirte, está la que aparece en Mateo 5:9. Palabra textual del mismo Jesús dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, que esta mujer de Apocalipsis 17, esta Babilonia espiritual, dice que guarda mandamientos de hombre, en contraposición con Apocalipsis 12:17, que dice que el pueblo remanente de Dios guarda los mandamientos de Dios. En vez de guardar los mandamientos de hombre, el pueblo de Dios se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios. Pero esta mujer que aparece en Apocalipsis, vemos que tiene un vino y que este vino hace que la gente guarde mandamientos de hombre. Y tú y yo estamos llamados a guardar los mandamientos que están en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Hasta ahora aquí vamos bien. Cualquier comentario lo dejan ahí respetuosamente, porque lo que queremos es enseñar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mandamiento de hombre, una característica notable de Babilonia espiritual, la que aparece en Apocalipsis 18 y Apocalipsis 17, que enseña mandamiento de hombres. No vamos a entrar en mucho detalle porque tenemos una lista donde la vamos a leer textualmente, donde usted se va a identificar si usted está dentro de esa lista o guarda esta doctrina que son de demonios. Entonces usted es miembro, aunque lo niegue, de la Babilonia espiritual. Miremos ahora algo interesante. La lista de vinos de Babilonia, que recuerden, el vino representa doctrina falsa. En primer lugar, la Babilonia espiritual que aparece en Apocalipsis 17 y 18, la cual el segundo ángel de Apocalipsis 18 anuncia que va a caer. La primera doctrina falsa es la santidad del domingo, cuando en cualquier Biblia dice la palabra de Dios que el día de reposo es el sábado. Muchos dicen que para los judíos, muchos nos llaman sabatistas, muchos nos llaman extremistas, pero es la palabra de Dios la que dice en Génesis capítulo 2 que el día de reposo es el día sábado. En Éxodo 28 dice que el Shabbat es el séptimo día en el cual Dios descansó y lo dio como reposo para el hombre, para que el hombre recordara la conmemoración de la creación de Dios, que no venimos de la evolución como muchos aseveran. Entonces, esa es la primera falsa doctrina del vino de Babilonia, que enseña la santidad del domingo. Número 2, la inmortalidad del alma. Vamos a ver más adelante algunos pasajes que nos enseñan que el chance de arrepentirnos está mientras estamos en vida. Después que nos morimos ya no hay remedio. Entonces, esta mujer que aparece en Apocalipsis, que es Babilonia espiritual, la Babilonia confusión, enseña que los muertos salen. Si usted es una persona que cree eso, usted es un miembro activo de Babilonia, esa que aparece en Apocalipsis 17. Porque la Biblia enseña claramente, y lo vamos a ver, que los muertos nada saben. Número 3, como ya vimos en Mateo, enseña mandamiento de hombres, donde el apóstol Pedro dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Número 4, el estado consciente de los muertos, que está muy en estrecha relación con la número 2, el estado consciente de los muertos. Vamos a ver más adelante que la Biblia enseña que los muertos no salen y que Dios nos manda en su palabra a no tener ningún tipo de comunicación con los muertos.
¿verdad? Dios nos manda a comunicarnos entre nosotros, los vivos, ¿m? A dar servicio a los vivos, a ayudar a nuestros semejantes. Pero después que una gente se muere, ya no hay chance. Hay personas que mientras usted está vivo, nunca lo van a visitar, nunca le dan una palabra de consuelo. Amigos suyos, nunca le llevan nada de comer, quizás. Y el día que usted se muere, ay, fulanito era el mejor. Y entonces flores para el cementerio. No, la Biblia enseña que los que están vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Esta es una falsa enseñanza de Babilonia. Número 5. El infierno, las penas eternas. Cuando la Biblia establece en hebreo que el hombre muere una sola vez y después de esto juicio. Hay un juicio que se ha de llevar a cabo y que ya se está llevando a cabo sobre todo lo que nosotros hacemos. Si usted lee ahora mismo conmigo el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y el versículo 14, para no mentirle, voy a leer textualmente. Allí el sabio Salomón, que fue el hombre más sabio de la antigüedad, dice allí en Eclesiastés, que se lo voy a leer para que ustedes vean que aquí nosotros hablamos con la palabra de Dios. Dice allí Eclesiastés 12 y el versículo 13 y 14. Voy a leer dos versículos. Dice el sabio Salomón, no lo digo yo, lo dice en su Biblia, en cualquier versión. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora viene la parte del juicio, la parte que echa por tierra la doctrina de que los muertos salen. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo el curso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, hermanos queridos, estamos claros que la doctrina o la falsa doctrina del infierno, de las penas eternas, no tiene cabida en la Biblia, no tiene apoyo bíblico. Porque Dios es un Dios de amor, como muchos de ustedes han escuchado predicadores. ¿Qué Dios de amor, qué Dios de amor, repito, va a querer ver a una persona quemándose eternamente en un lago de fuego? Ese no es el Dios que la Biblia me enseña a mí. Vamos a imaginarnos que por alguna razón algún pariente nuestro, sea un hijo, un primo, lo que sea, se perdió. Y desde que se muera va a un lugar de tormento. Entonces el juicio no tiene lógica, el juicio de la Biblia. ¿Por qué? Aún en las cortes terrenales nosotros vemos que se abre una investigación. Cuando la investigación se descubre, entonces la persona se lleva a prisión y se le da la pena o el veredicto. Pues los juicios terrenales están de algún modo relacionados con el juicio de Dios. ¿Por qué razón? Porque si una persona cuando muere va a un lugar de tormento, entonces no se le ha dado juicio, de inmediatamente se le dio la sentencia. Eso carece de sentido, hermano querido. Entonces, esta falsa doctrina que estamos viendo aquí, la del infierno, no tiene lugar en la Biblia, aunque muchos lo crean, porque eso echa por tierra el amor de Dios. Número 6, la adoración a los santos y a la Virgen. La palabra de Dios en el primer mandamiento dice que debemos amar a Dios sobre todo corazón. Y también en el segundo nos enseña, en Éxodo capítulo 20, que no debemos adorar imágenes. Entonces, este vino de Babilonia está enseñando en el mundo entero que nosotros debemos venerar a los santos que murieron, los que son canonizados, y también a María. Quiero hacer un hincapié aquí para que mis hermanos católicos no se molesten conmigo, no se enojen. María fue una mujer digna de imitar. Una mujer que yo creo que hay poca como ella hoy en día, en el siglo XXI. El mismo ángel destacó: bendita tú eres entre todas las mujeres. María fue una mujer muy espiritual, muy consagrada. Yo tengo el anhelo de que cuando Cristo venga a darle un abrazo a María. Sí, María es digna de imitar. Lo único que ella no está en el cielo intercediendo por nosotros, mis queridos hermanos. La Biblia no enseña eso. Quien intercede por ti y por mí es Cristo Jesús en el lugar santísimo. Así que yo no creo en un cristiano que hable mal de María. No, no, no. No estamos para hablar mal de María.
para hablar mal de nadie. El que habla mal de María habla mal de cualquiera. Pero ella no está intercediendo. Quien intercede es Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Y ya ustedes pueden saber, no vamos a entrar en más detalle, pero eso es la realidad. Número 7. Los justos muertos están en el cielo loando al Señor. Eso también es negativo. Aunque usted sea bueno, cuando usted se muere, usted está allí en la tumba aguardando la segunda venida de Cristo. Y al final se le dará su recompensa. O sea, si fuiste malo, no te va al infierno inmediatamente. Y si fuiste bueno, muy bueno, tampoco te va al cielo. Ambas son enseñanzas erróneas. La Biblia no enseña eso. Reitero, cuando una persona muere, está allí aguardando la segunda venida de Cristo para recibir su paga, sea esta buena o sea esta mala. Dentro de la lista, la número 8, negar la existencia del santuario celestial. Ustedes recordarán, amigos queridos, hermanos todos, que hay un santuario en el cielo. La Biblia lo enseña. Cuando Dios le dijo a Moisés, y me harán un santuario, habitaré en medio de ustedes. Ustedes lo pueden buscar, ese versículo. Le dijo a Moisés que debía ser el santuario conforme al modelo que Dios le había mostrado. Si Dios le mostró un modelo, una maqueta, es porque hay un original en el cielo. Hay gente que no creen en el santuario y por consiguiente, como no creen en el santuario, echan por tierra los mandamientos, echan por tierra el régimen pro salud, echan por tierra la restauración o la resurrección. ¿Por qué? Porque en el arca del pacto, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, el apóstol Juan alcanzó a ver el arca y allí está el maná, la vara de Aarón que reverdeció y están los 10 mandamientos. Entonces, cuando una persona no cree que hay un santuario en el cielo, no cree ni en los mandamientos, ni en la resurrección, ni en el régimen pro salud. Negar la existencia de un santuario también es ser miembro de Babilonia. Número 9. La teoría de la evolución y la creación de miles de millones de años. Cuando la Biblia enseña en Génesis capítulo 1 que Dios, mi querido hermano, hizo la tierra en 6 días y reposó el séptimo. Pero cuando usted ve ciertos canales diciendo que la tierra fue hecha en millones de años y te sacan incluso experimentos que se han hecho, porque claro, ustedes saben que los árboles, los animales y aún los huesos de la gente de aquel entonces eran de una textura fuerte, que ahora en esos experimentos arrojan millones de años, pero eran por la textura, la lozanía que tenían. Pero cuando usted saca un cálculo en la genealogía de los personajes de la Biblia, desde Adán hasta el último, usted se va a dar cuenta de que la Tierra tiene aproximadamente 6.000 años, no millones. Entonces, negar, ¿verdad? Creer, en la evolución, ¿verdad? Y negar la creación de una semana literal de 7 días, eso también es ser miembro de Babilonia. Negar la preexistencia de Cristo. Hoy día hay personas que no creen que Cristo existió antes de que el Verbo fuera encarnado. Cristo existió desde la eternidad, era uno con Dios. Eso la Biblia lo enseña. Hay gente que cree que Cristo fue creado. No, no, no. Ninguna criatura podía venir a salvar al ser humano. Tenía que ser un agente divino, porque la ley demandaba la vida de un agente divino. Por eso Cristo vino y se hizo carne. Pero antes de que Él se hiciera carne, Él existía con Dios. Era uno con el Padre, hermano querido. Entonces, la número 9, negar la preexistencia de Cristo, es negar que Cristo es Dios. Y eso es convertirse en un miembro de Babilonia. Número 11, el milenio temporal en la tierra. Negar el milenio temporal en la tierra. Ustedes saben que la Biblia presenta en Apocalipsis que cuando Cristo venga a recoger a su pueblo, todo aquello que se hayan preparado, se lo llevará por 1000 años, Apocalipsis 21. Y entonces, en esos 1000 años,
Satanás estará aquí solo, porque aún los muertos perdidos estarán en las tumbas. Van a resucitar cuando Cristo venga en la tercera venida, cuando venga descendiendo con la nueva Jerusalén. Por eso Apocalipsis dice, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Apocalipsis 20. Entonces, hermanos queridos, negar, reitero, negar el milenio también es ser miembro de Babilonia. Creer en el rapto secreto, eso también es ser miembro de Babilonia. La número 12, que es la doctrina falsa también de las hijas de la ramera que aparece en Apocalipsis 18 y 17. Creer en el rapto secreto. Hay muchas denominaciones que enseñan esto a la gente, que Cristo va a venir secretamente. Y cogen versículos de la Biblia como los que están en los evangelios que dice que cuando Cristo venga uno será tomado y otro será dejado. Pero no se refiere a que usted va a desaparecer y el otro va a quedar ahí. Se refiere que cuando Cristo venga, el que esté preparado espiritualmente, ese será el que el Señor se llevará con él. Pero no que usted estará en un carro y de repente el bueno se va a desaparecer y el malo se va a quedar. No, no, no. Al contrario, la Biblia dice en Mateo que cuando Cristo venga, Mateo 24, será como el relámpago que sale del occidente y se muestra hasta el oriente. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, la Biblia es bien clara en cuanto que eso del rapto secreto no tiene validez bíblica. Número 13. La perversión de la justificación por la fe. Hay gente que enseñan que ya somos salvos por gracia, que ya las obras no cuentan. Pero cuando usted lee en la Biblia, se da cuenta de que hay muchos ejemplos de que las obras tienen una estrecha relación con la salvación también. Por eso el apóstol Santiago dice que la verdadera religión es aquella que visita a las viudas, a los huérfanos y a los enfermos. En Mateo también, capítulo 24, el Señor enseña que cuando Él venga, separará a las naciones como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y a los de su derecha le dirá, venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etcétera, etcétera. Ellos le van a preguntar al Señor, ¿y cuándo te hicimos esto? Y Jesús le va a decir, en cuanto a uno de mis hermanos más pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Entonces, la falsa creencia de que el cristiano es salvo solamente por la fe, eso también es ser miembro de Babilonia. Y 14 y último, negar la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo enseña, hermanos queridos, que no solamente la vida que Cristo vivió nos garantiza la salvación, sino su resurrección. Por eso el apóstol Pablo dice que si Cristo murió y no resucitó, en vano es nuestra fe. Entonces, negar la resurrección de Cristo es convertirse en un miembro de Babilonia. Hemos visto todas estas características, hermanos queridos. Ahora vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan a nosotros lo que la Biblia dice a plenitud sobre esta falsa doctrina. Así que la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, que lleva a la falsa doctrina del estado consciente de los muertos, como podemos ver, sirvió también para que Babilonia estableciera la falsa doctrina de la adoración a los muertos y a los que llaman santos, como a la Virgen María, con mucho respeto. Leemos en Isaías capítulo 38, versículos 19, 18 y 19, lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque el sepulcro no te celebrará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán tu verdad. El que vive, dice el profeta Isaías, y vuelvo y lo repito, el que vive, éste te confesará como yo hoy. El Padre hará notorio tu voluntad, tu verdad a los hijos. Está clarísimo aquí, hermanos queridos, está clarísimo que en el sepulcro nadie alaba. Si nadie alaba, es porque nadie está consciente. Allí lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver otro versículo más interesante. Salmo 115, 17 y 18. No te alabarán los muertos a Jehová, ni cuanto descienden al silencio. Mas nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Esto también nos deja aquí un mensaje a todos nosotros de que debemos
de alabar a Jehová ahora que estamos vivos. ¿Mm? Debemos alabarlo a él ahora que estamos vivos, porque en el sepulcro nadie alaba a Jehová. Los muertos no saben nada. El que se muere con tierra tiene. Eso enseña la palabra de Dios. Negar la existencia del santuario. Daniel capítulo 8, versículo 11, profetizó que se iba a levantar un poder que no es nada más y nada menos que esta Babilonia, que aparece en Apocalipsis 17, que iba a echar por tierra la verdad del santuario, y hasta cierto punto lo ha logrado. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Porque como le dije, en el santuario están los mandamientos, y al echar por tierra el santuario, entonces hoy se adoran mandamientos de hombres. Terrible. Qué clara es la palabra de Dios. No estoy usando el espíritu de profecía, porque mucho cuando uno hace tema con los escritos de Elena de White, dice, mira, ellos solamente creen en Elena de White. Hasta ahora te estoy hablando solamente con la Biblia. Y no te estoy sacando los pasajes de contexto. Todos esos pasajes están en su contexto. Usted lee el libro de Daniel y se va a dar cuenta que este cuerno pequeño, que no es nada más y nada menos que una sucursal de la Babilonia que aparece en Apocalipsis 17, iba a echar por tierra el santuario. Y hasta cierto punto lo ha logrado. Aún en nuestro propio pueblo, hermanos queridos, se predican muy pocas veces las verdades del santuario. A la gente hay que enseñarle lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Pero como Babilonia ha tirado por tierra la verdad del santuario, hoy día eso no se predica. Terrible. Así que, hermanos queridos, hemos visto en esta primera parte cómo usted puede ser un miembro, aunque sea adventista, de Babilonia. Dios no quiere eso, porque cuando usted nota, Dios le dice, salid de ello, pueblo mío. Le llama pueblo porque Dios tiene mucha gente sincera en las iglesias católicas. Dios tiene siervos de Dios allí que hacen una obra extraordinaria, una obra linda, una obra digna de loar. Dios tiene muchos hermanos sinceros allí que incluso están más preparados, dice la inspiración, que muchos guardadores del sábado. Entonces hay que establecer un equilibrio. Hasta ahora hemos presentado la lista de doctrina de ese vino que Babilonia ha embriagado a los reyes de la tierra. Y hemos visto que usted, si se identifica con uno de estos puntos doctrinales, usted puede convertirse en un miembro de Babilonia. Ahora, el llamado de Dios no es para condenarte, no es para atacarte, no es para destruirte. El llamado de Dios es salir de en medio de ello, pueblo mío, para que no sea partícipe de sus pecados. En la segunda parte de este tema vamos a ver, hermanos queridos, las demás doctrinas, porque el tiempo no nos alcanza para debatirla toda y no queremos hacer el video tan largo, pero en la segunda parte de esta serie vamos a ir enseñando paso por paso cómo el mundo entero está adorando estas falsas doctrinas que ya hemos presentado y llevando mandamientos de hombre, bebiendo del vino de Babilonia. Ojalá que tú no seas uno de ellos. Mi intención es que tú seas un hijo de Dios íntegro, que guarde los mandamientos, los 10 mandamientos de Dios, para que cuando la crisis que muy pronto se aproxima, una crisis espiritual, entonces tú puedas estar preparado. Un abrazo para todos ustedes. Les invito a que me acompañen nueva vez a otra oración. Oremos. Amante y buen Dios, gracias por este mensaje. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. No es con el objetivo de dañar a nadie, ni que de nadie se sienta mal, Señor. Es con el objetivo salvífico de redimir, de que despertemos, Señor, y que si por algún momento en nuestra vida hemos estado sumergidos en el vino de Babilonia, ayúdanos a salir de allí. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, no olviden suscribirse a nuestro canal, aquellos que no están suscritos, y a darle me gusta y a promover este mensaje. Recordándole siempre nuestra acostumbrada cadena de oración, donde nos empeñamos por tu salud, por la salud de tus hijos, por tu familia, tu hogar, y sobre todo para que seamos compañeros allá en el reino de los cielos. Un abrazo de tu hermano y amigo Sandy Santos. Bye.